Saludos desde Euronews. Hoy, lunes 31 de mayo. Les presentamos las noticias más destacadas de este día. Comenzamos con un asunto de espionaje de quien menos se lo espera uno, de un amigo. La canciller Angela Merkel fue de nuevo espiada por Estados Unidos con la ayuda de los servicios secretos de Dinamarca. Seguiremos con las manifestaciones progubernamentales en Colombia que piden el fin del bloqueo y de la violencia. En Perú, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, veremos la recta final de una reñida campaña. Encabeza la izquierda de Castillo con un 42% de intención de voto. Fujimori se acerca con el 40%. En Israel, la oposición cerca a Netanyahu, lo que podría poner fin a los 12 años consecutivos del mandatario en el poder. Asistiremos a una boda que se mantuvo en secreto hasta el último momento. Boris Johnson y Carrie Simons se casaron el pasado sábado en la Catedral de Westminster. Y en nuestra página de deportes, el colombiano Egan Bernal gana el Giro de Italia. El niño maravilla ha vuelto al podio. En España, Correos lanza una campaña contra el racismo mediante unos sellos envueltos en polémica. Y al final de nuestro informativo iremos a Barcelona, donde la Basílica de la Sagrada Familia reabre sus puertas a los visitantes tras 7 meses de cierre. Enseguida, los titulares. Merkel espiada por Estados Unidos con la ayuda del servicio secreto de Dinamarca. Nuevas revelaciones del llamado espionaje amigo. Manifestaciones progubernamentales en Colombia piden el fin del bloqueo. Corearon lemas contra la violencia y a favor de la actuación de policías y militares. Reñida campaña presidencial en Perú. Encabeza la izquierda de Castillo con un 42% de intención de voto. Fujimori se acerca con el 40%. La oposición israelí cerca a Netanyahu con un posible acuerdo que podría poner fin a 12 años del liderazgo del mandatario. El colombiano Egan Bernal gana el Giro de Italia. El niño maravilla vuelve a sonreír tras 2 años de sufrimiento por una lesión de espalda. Estados Unidos espió a Merkel con ayuda de Dinamarca. La última filtración de que Washington había vuelto a espiar a sus aliados provenía de 2013, pero es ahora cuando nuevos informes detallan el apoyo que le prestó a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos el Servicio de Inteligencia de Defensa danés. Varios políticos europeos eran el blanco, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel y su entonces ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, actual presidente de Alemania. En 2013, los secretos filtrados por el denunciante estadounidense Edward Snowden, experto en seguridad informática de la CIA, mostraron la escucha del teléfono de la canciller alemana por parte de la NSA. Merkel expresó su malestar al entonces presidente, el demócrata Barack Obama, y tachó de inaceptable el espionaje entre amigos. Se trataría de una operación combinada del Servicio Secreto de Dinamarca con Estados Unidos. En este nuevo informe se expone cómo la NSA estadounidense habría accedido a los mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones telefónicas de varios políticos de primera fila de países europeos, entre otros de Suecia y Noruega. Manifestaciones progubernamentales en Colombia piden el fin del bloqueo. Miles de personas recorrieron este domingo varias ciudades de Colombia. Protestaron por la huelga general y los bloqueos de vías de acceso a ciudades y suministro de mercancías. Corearon lemas contra la violencia en las manifestaciones y a favor de la actuación de policías y militares. La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz contabilizaron 60 muertes durante las protestas del último mes en Colombia, 43 atribuidas a la violencia de la represión policial y de la extrema derecha paramilitar. La Fiscalía sigue buscando a 123 personas dadas como desaparecidas durante las manifestaciones. Miles de personas vestidas de blanco favorables al gobierno de Iván Duque y con banderas colombianas calificaron el bloqueo de delito. Estoy de acuerdo con el paro, sí, pero más no estoy de acuerdo con los bloqueos ni con la violencia, porque eso realmente no está construyendo nada en el país y lo que está haciendo es afectando a los trabajadores, a los comerciantes y a la clase media más que todo.
Hoy estamos acá porque estamos en contra de la violencia. Queremos un país unido y no queremos que haya más bloqueos ni más vandalismo. Queremos realmente que la gente respete que somos un país y que podemos pensar diferente, pero tenemos que pensar en construir y no en destruir. El gobierno de Iván Duque ha planteado a la oposición la condición previa de levantar los bloqueos de suministros antes de sentarse a negociar. Reina el silencio en Cali. El fin de semana transcurre sin protestas ni enfrentamientos después de que el presidente Iván Duque ordenara el despliegue del ejército en la tercera ciudad más importante de Colombia. La decisión fue anunciada el viernes por la noche tras una sangrienta jornada de enfrentamientos que dejó 14 muertos, un centenar de heridos y la vía pública llena de escombros. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación en Cali, donde se detectó la presencia de civiles armados. Para el alcalde de Cali, el viernes será una herida difícil de cerrar. Es un día fatídico, es un día doloroso y es un día que ha significado muerte en nuestro territorio y en nuestro espacio. El presidente Duque visitó nuevamente Cali, donde fue recibido con reacciones mixtas. El sábado sostuvo un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales para evaluar los daños. La tensa calma en Cali no se reproduce en otras zonas de Colombia. En la ciudad de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, una turba intentó incendiar el Palacio de Justicia y una sede de la alcaldía donde había almacenadas vacunas contra la COVID-19. El gobernador de Cundinamarca explicó que los vándalos no dejaron pasar a los bomberos, por lo que tuvieron que enviar al ejército para actuar. La ciudad de Facatativá también está militarizada desde el sábado. Fujimori exhibe una piedra y acusa a Castillo de promover la violencia en Perú. Ha sido el golpe de efecto en el último debate televisivo antes de las elecciones presidenciales del domingo que viene. Los dos candidatos van muy igualados. Castillo tiene 42% de intención de voto, mientras que Fujimori alcanza el 40%. La candidata de la derecha a la presidencia de Perú mostró una piedra al acusar a su rival, el candidato de izquierda Pedro Castillo, de promover la violencia en la campaña electoral. Castillo lanzó el lema "No más pobres en un país rico" y recordó a su adversaria que corrupción es sinónimo de fujimorismo. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado. Quien gane las elecciones asumirá la presidencia de Perú el 28 de julio. Los bielorrusos residentes en Polonia salen a la calle por segundo día consecutivo para protestar contra el régimen de Alexander Lukashenko y pedir sanciones contra su gobierno autoritario. Los manifestantes pidieron a la Unión Europea y a Estados Unidos que ayudasen a liberar al periodista bielorruso Roman Pratasevich, arrestado junto a su pareja después de que el avión en el que viajaban fuese obligado a aterrizar. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprovechó su discurso del Día de los Caídos para prometer que tomaría medidas contra los líderes mundiales que violasen los derechos humanos. Hace poco tuve una larga conversación de 2 horas con el presidente Xi, en la que le dejé claro que no podíamos hacer otra cosa que hablar de derechos humanos en todo el mundo, porque eso es lo que somos. Me reuniré con el presidente Putin dentro de un par de semanas en Ginebra para dejarle claro que no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que abuse de esos derechos. Y es que Rusia está apoyando a su aliado Lukashenko a pesar de la indignación internacional por el desvío del avión de pasajeros después de aludir a una supuesta amenaza de bomba. La posterior detención de Pratasevich, un importante crítico de Lukashenko, ha sido considerada por la oposición en el exilio un acto de terrorismo de Estado. Netanyahu cada vez con menos opciones. El primer ministro de Israel podría quedarse fuera del gobierno.
Y es que el ultraderechista religioso Naftali Bennett del partido Yamina, con 7 escaños clave para la formación de un ejecutivo, anunció este domingo que intentará cerrar un acuerdo para formar un gobierno de unidad con el centrista Yair Lapid, líder del bloque opositor y encargado de formar gobierno. Todos los partidos están invitados a unirse al gobierno. Para que este tenga éxito, todos los socios tendremos que mostrar moderación tanto durante las negociaciones como después. No se pide a nadie que renuncie a su ideología, pero todos tendrán que posponer la realización de parte de sus sueños. Pero el primer ministro no tardó en contestar para criticar lo que consideró un gobierno de izquierdas. Pido a los que fueron elegidos por los votos de la derecha, a los que tienen una conciencia y un camino a seguir, que sigan ese camino, que no formen un gobierno de izquierdas. Un gobierno así es un peligro para la seguridad de Israel y es también un peligro para el futuro del Estado. Los grupos políticos tienen hasta el miércoles para completar un acuerdo. Bennett y Lapid se rotarían en el cargo de primer ministro cada 2 años. Aunque Bennett y sus socios todavía se enfrentan a algunos obstáculos, las partes parecen ir en serio a la hora de alcanzar un acuerdo y poner fin al estancamiento que ha llevado al país a celebrar 4 elecciones en 2 años. Si los socios logran formar un acuerdo, se pondría fin a los 12 años de Netanyahu como primer ministro. Y aunque el pacto todavía no está firmado, lo cierto es que a Netanyahu, imputado con cargos de corrupción en 3 casos distintos, cada vez le queda menos espacio de maniobra. Desde la ONG Médicos Sin Fronteras advierten que los constantes bombardeos sufridos en la Franja de Gaza complican el desarrollo de los niños que día a día se enfrentan a la posibilidad de nuevos ataques que acaban teniendo un enorme impacto en su salud mental y sus expectativas de futuro. Estábamos en nuestra casa y oí explosiones alrededor, cerca de la granja y de la mezquita de Omar. Poco después los cristales caían y las casas se desplomaban sobre la gente. Perdimos la esperanza, algunas personas huyeron y los paramédicos nos dijeron que corriéramos al hospital. Preparé mi ropa, mis juguetes y mis accesorios para la fiesta del fin del Ramadán, pero no pude ponérmelos ni salir de casa para celebrarla. No pudimos divertirnos ni disfrutar de ella, solo se oía el ruido de las explosiones y no nos sentíamos seguros. Durante la guerra mi padre nos envió a mí y a mi hermano a casa de mi tío y 2 de mis primos vinieron a nuestra casa. Tenía mucho miedo allí. Para mí no es lo mismo que estar con mi padre y mi madre. Ellos me hacen sentir segura. Pero piensan que si esta casa es bombardeada, al menos algunos miembros de la familia sobrevivirán y tal vez puedan ayudar a los demás y viceversa. Si con 7 años de vida ya has vivido 4 guerras, es difícil no sentir que en el futuro lo único que cabe esperar es que ocurra otra guerra y algo que me haga daño y que haga daño a mis padres y a la gente que me rodea. Así que afecta mucho a la posibilidad de desarrollarse de forma positiva. Durante los 11 días de conflicto, los bombardeos israelíes han matado a 250 personas en la Franja de Gaza. Entre ellas había 67 niños. El pasado racista de Canadá no es ningún secreto. Sin embargo, los canadienses han pasado todo este fin de semana conmocionados tras confirmarse el descubrimiento de una fosa común con los restos de 215 niños indígenas. Una historia oral conocida que durante generaciones se había transmitido de padres a hijos sobre los abusos sufridos en la antigua residencia escolar de la localidad de Kamloops, al oeste del país. Los homenajes se suceden. Les pedimos a todos sus oraciones para la sanación y el confort de estos niños que están en su viaje en canoa hacia el más allá, porque tendrán allí a sus familias y antepasados dándoles la bienvenida. Una más de las que se calcula entre 3.000 y 6.000 residencias, gestionadas en su mayoría por instituciones religiosas durante casi un siglo, para separar a los niños indígenas de sus familias y borrar para siempre de su memoria su lengua
y sus tradiciones. Un auténtico genocidio cultural. Coincidiendo con el Mes Europeo de la Diversidad, Correos España ha lanzado una campaña contra el racismo que está generando una gran controversia. Este es el mensaje y también las opiniones a favor y en contra recogidas en las calles de Madrid. Equality Stamps, una colección de sellos que refleja una injusta realidad que nunca debería existir. Hay gente que piensa que el valor de una persona depende de su color de piel. Por eso hemos creado una nueva serie de sellos. Correos presenta Equality Stamps. Bueno, que todos somos iguales, no hay cambio de piel, de color, sino que somos seres humanos y bueno, como te digo, estamos en este país para salir adelante. Yo le veo muy racismo, muy racismo, porque si tiene que ser igual. Tiene que ser barato, más caro. Entonces para mí no es justo, la verdad. Si se supone que estás intentando encontrar la igualdad, ¿por qué pones encima el sello que es de color más oscuro más barato? Es que yo creo que es totalmente lo contrario al mensaje que querían transmitir, no tiene ningún sentido. Que los sellos más oscuros tengan menor valor es una contradicción insalvable para el periodista y activista Moja Gereu, que considera que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que en España hemos mejorado en cuanto a conocimiento antirracista. Creo que cada vez más gente es consciente de que el racismo se encuentra aquí y no solo en Estados Unidos, que es algo que se veía mucho, que es algo que se manifiesta aquí y que lo empezamos a entender. El siguiente paso es ese ser antirracistas, ¿no? Y eso se tiene que trasladar en acciones. Creo que nuestra vida tiene que mejorar y tiene que notarse esa mejoría. Algunas entidades, como el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, han pedido a Correos España que retire estos sellos de la circulación. La polémica está servida. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona reabre sus puertas a los visitantes tras 7 meses de cierre por las restricciones impuestas por el coronavirus. A la espera del turismo internacional, que empezará a llegar a partir del 7 de junio, son muchos los catalanes que no han querido perderse la oportunidad. Enseguida ya compramos las entradas y vinimos corriendo porque a los niños les hacía mucha ilusión de venir. Y aquí estamos, disfrutando. Hay poca gente, una luz muy bonita, un día precioso. La Sagrada Familia, que recibía 4,5 millones de visitantes al año, es el gran templo del turismo no solo en España, sino en toda Europa. Solo la Basílica de San Pedro en el Vaticano recibe a más viajeros. De momento, la inacabada obra maestra de Antoni Gaudí se puede visitar sábados y domingos por la mañana, con un aforo limitado al 70%. Las entradas se tienen que comprar a través de la página web. El ritmo de ventas alcanza los 1.000 tickets por hora. Hacía más de 200 años que un primer ministro británico no se casaba estando en activo. Este sábado Boris Johnson ha contraído matrimonio en la Catedral de Westminster con Carrie Simons, con quien tiene un hijo de poco más de un año. Una ceremonia planeada en secreto y que solo se dio a conocer este domingo. Es la tercera boda para el primer ministro británico, pero la primera por el rito católico, religión que profesa la novia y a la que Johnson se ha vuelto a convertir. La pareja ya había hecho historia al convivir sin estar casados en la residencia oficial de Downing Street. Este casamiento vendría a confirmar la influencia que ejerce Carrie Simons, otrora responsable de prensa del Partido Conservador, sobre el primer ministro 23 años mayor que ella. Una influencia que causó la dimisión de Dominic Cummings, ex mano derecha de Boris Johnson y artífice de su llegada al poder. Ahora Cummings critica a Johnson y a su gobierno de la mala gestión de la crisis de la COVID y culpa directamente a Carrie Simons de imponer a personas cercanas a ella en los círculos del poder. Esto es un arrozal en las afueras de Pyongyang, en Corea del Norte. Los agricultores de la cooperativa de Namsa se afanan en trasplantar las diminutas plántulas de arroz que han estado creciendo en semilleros protegidos. Haya tormenta o sequía, el traslado del arroz debe hacerse bien para cosechar en otoño. Toda la granja está concentrando todos los esfuerzos en el trasplante de arroz. Nuestro subequipo de trabajo está aumentando el uso de máquinas para terminar en el momento adecuado, dice el jefe de este subequipo. El trasplante de arroz es un proceso que requiere mucha mano de obra. Lo habitual en Corea del Norte es pasar horas vadeando el barro encorvado, intentando arrancar y plantar las plántulas en filas ordenadas para que crezcan y prosperen.
Lo principal en el trasplante de arroz es criar las plántulas para que sean fuertes. Cuidamos los lechos donde empiezan a crecer, dice esta agricultora. El arroz es un desafío político para el líder norcoreano Kim Jong-un, que insiste en resolver el problema del suministro de alimentos para el pueblo. Pero eso es difícil, ya que Corea del Norte no tiene suficiente tierra cultivable para alimentar a toda su población. Colombia celebra el título del Giro de Italia de Egan Bernal. En su pueblo festejaron el éxito del corredor de Linneo tras la última etapa, una contrarreloj con llegada en la plaza del Duomo de Milán. A más de 9.000 kilómetros de Milán, en la localidad colombiana de Zipaquirá, cerca de Bogotá, la cuna del campeón del Giro 2021, no escapa a las protestas que dejan decenas de muertos en Colombia. Mientras Egan Bernal pedaleaba hacia la victoria en Italia, en Zipaquirá los jóvenes dieron un respiro a las manifestaciones para celebrar al ídolo solidario con su causa, al grito de Egan nos da alegría, el Estado nos da bala. Hemos llorado de tristeza, hemos llorado de rabia, estamos tristes, pero hoy definitivamente estamos felices, estamos llorando de felicidad por esta gran victoria de este gran ciclista y de este zipaquireño. Con camisetas de la selección colombiana de ciclismo, maillots de diferentes equipos y carteles, más de un centenar de aficionados se reunieron en la plaza exterior de la Catedral de Sal, ubicada en una mina cuyo interior estaba teñido de rosa en homenaje al corredor de Lineos. El ciclista, de 24 años, ha sido uno de los pocos deportistas colombianos de élite que ha condenado públicamente la violencia policial contra los manifestantes. Ya nos despedimos con nuestro No Comment del día, con el que observar sin palabras a una manada de elefantes siempre solidarios con las crías. Gracias por su atención. Nos vemos mañana con más noticias.了9头大象那么所幸昨天晚上也是没有造成人员的伤亡。那么这些大象它们是从哪儿来的？刚才也说了，是这头山头。我们现在可以看一下哈，我手有待于进一步的这个观察研究。郭先生，那么他们昨天晚上1点多的时候。